Hola, mi nombre es Brandon Alexis Prado Castro con el número de control 190-51-178. Este video pertenece a la materia de arquitectura de computadoras impartida por el ingeniero Miguel Maldonado Leza y estaremos viendo la unidad 2 denominada estructura y funcionamiento de la unidad central de procesamiento. Bueno, como podemos observar, aquí se encuentra el temario de la segunda unidad, el cual está conformado por 4 temas principales y sus subtemas respectivos. Vamos a empezar con el primer tema, el cual es denominado 2.1 Organización del procesador. Bueno, como sabemos, la unidad central de procesamiento se encarga del funcionamiento del computador y este mismo lleva funciones de procesamiento de datos, ya que incluye tanto registros visibles por el usuario así como registros de control o de estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial, mientras que los registros de control y de estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Estos mismos llevan a cabo una gran variedad de cálculos, comparaciones numéricas, así como transferencias de datos como respuesta a las peticiones de los programas en ejecución, por lo que el CPU siempre está en funcionamiento ya que controla las operaciones básicas del ordenador. Esto conlleva que siempre esté enviando y recibiendo señales de control, direcciones de memoria y datos de un lugar a otro por medio de canales llamados bus. Además, debemos de saber que el CPU está constituido internamente por la unidad aritmética lógica, y como sabemos, esta misma efectúa operaciones de cálculo y comparaciones, ya que toma decisiones lógicas de acuerdo a la álgebra de Boole, siempre bajo la supervisión de la unidad de control, ya que la unidad de control le indica al resto del sistema cómo llevar a cabo las instrucciones de un programa, y esto se hace por medio de señales electrónicas entre la memoria, la unidad aritmética lógica, el CPU y por supuesto los dispositivos de entrada y salida. Continuando con lo anterior, los procesadores utilizan la segmentación de instrucciones, esto con el fin de acelerar la ejecución. La segmentación de caos se puede dividir en ciclo de instrucción en varias etapas separadas que operan secuencialmente, tales como la captación de instrucción, decodificación de instrucción, cálculo de direcciones de operando, ejecución de instrucción y estructura del operando resultado. A continuación veremos cómo se organiza un procesador, y para esto se tiene que considerar los siguientes requisitos. El primer punto es de captar instrucciones, y esto se refiere a que el procesador debe de leer una instrucción de memoria, ya sea de registro, caché o memoria principal. El segundo punto es de interpretar la instrucción, ya que esta misma se codifica para determinar qué acción es necesaria. El tercer punto es captar datos, ya que la ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de memoria o de un módulo de entrada o salida. Después el cuarto punto se refiere a procesar datos, ya que la ejecución de una instrucción puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Y por último el quinto punto, el cual es escribir datos, y esto se debe a que los resultados de una ejecución pueden exigir escribir datos en la memoria o en el módulo de entrada o salida. Para hacer estas cosas, el procesador necesita almacenar instrucciones y datos temporalmente mientras una instrucción está ejecutándose. En otras palabras, el procesador necesita una pequeña memoria interna, también llamada registros. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2.2, denominado estructura de registros. Primeramente vamos a ver qué son los registros. Estos mismos están organizados en una estructura jerárquica compuesta por subárboles con sus respectivas claves, subclaves y entradas. El contenido de un registro puede variar de un equipo a otro. Esto se debe en función de los dispositivos, servicios y programas instalados en cada equipo. Como mencionaba anteriormente, las claves pueden tener subclaves que a su vez pueden contener otras subclaves. La mayor parte de información de un registro se almacena en disco y se puede considerar permanente. Sin embargo, algunos datos almacenados en claves volátiles se sobrescriben cada vez que se inicia el sistema operativo. El punto 2.2.1 nos habla de los registros visibles para el usuario. Estos son aquellos que pueden ser referenciados por medio del lenguaje máquina que ejecuta el procesador. Podemos clasificarlos de la siguiente manera. En primera instancia se encuentran los registros de propósito general, y estos son aquellos que pueden guardar tanto datos como direcciones. Después se encuentran los registros de datos. Estos pueden ser asignados por el programador a diversas funciones. En algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. Después se presentan los registros de direcciones. Estos contienen direcciones en la memoria principal de datos, y este tipo de registro puede ser de propósito general o estar en un modo específico de direccionamiento.
Por último se encuentran los códigos de condición, que también son conocidos como indicadores o flags. Los códigos de condición son bits activados por el procesador como resultado de determinadas operaciones. Ahora sigue el punto 2.2.2 denominado registros de control y estados. Estos se utilizan para controlar las operaciones del procesador. La mayor parte de estos registros no son visibles al usuario y algunos pueden ser accesibles a las instrucciones de máquina ejecutadas en un modo de control. Los registros utilizados son los siguientes. Primeramente se encuentra el registro de dirección de memoria, el cual contiene la dirección en donde se efectuará la próxima lectura o escritura de datos. El número de direcciones depende del tamaño de la MAR. Después se encuentra el registro de datos de memoria MBR. Este mismo contiene los datos que van a ser escritos en la memoria o los que fueron leídos en ella. Después sigue el registro de direcciones de entrada y salida. Este especifica el dispositivo ya sea de entrada o salida. También se encuentra el registro de datos de entrada y salida. Este es un área temporal en donde se lleva a cabo el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida que está especificado en IOAR. Después sigue el registro de instrucciones y este contiene la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Por último se encuentran las palabras de estado del programa, el cual contiene los códigos de condición junto con otras informaciones de estado como el signo, acarro, desbordamiento, entre otras. No todos los procesadores tienen registros internos designados como MAR y MBR, pero es necesario algún mecanismo de almacenamiento intermedio equivalente, mediante el cual se le dé salida a los bits que van a ser transferidos al bus del sistema y se almacenen temporalmente los bits leídos del bus de datos. Ahora vamos a ver el punto 2.2.3, el cual aborda ejemplos de registros de CPU reales. En esta sección estaremos examinando dos microprocesadores de 16 bits que fueron diseñados aproximadamente al mismo tiempo, el cual es el Motorola MC68000 y el Intel 8086. En la figura A y B que muestra los microprocesadores de Motorola e Intel respectivamente, representan la organización de registros de cada uno de ellos. Asimismo, los registros estrictamente internos, tales como el registro de dirección de memoria, no se muestran. En la figura C, el cual pertenece al Intel Pentium 4, se ilustra el segundo aspecto instructivo acerca del diseño de la organización de los registros. Esta figura muestra la organización de los registros visibles por el usuario en el Intel 80386, un procesador de 32 bits diseñado como una ampliación del 8086. Bueno, una vez que vimos lo anterior, podemos proceder con el siguiente punto, el cual pertenece al 2.3, denominado ciclo de instrucción. Primeramente hay que saber qué es un ciclo de instrucción, y este mismo es el periodo que tarda la CPU en ejercer una instrucción de lenguaje máquina. Este mismo comprende una secuencia determinada para que la CPU pueda ejecutar cada instrucción de un determinado programa. Cabe destacar que cada instrucción puede requerir diferente número de ciclos de instrucciones para su ejecución. Está formado por una o más ciclos máquina. Un ciclo de instrucción incluye los siguientes subciclos. Primeramente, se busca la instrucción en la memoria principal. Después se decodifica la instrucción, el cual interpreta e implementa esta misma. Posteriormente se ejecuta. Esto a partir del registro de instrucción, ya que los datos que forman esta misma son decodificados por la unidad de control. Por último se almacena o guardan los resultados. Recordemos que este mismo es generado por la operación y es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida dependiendo de la instrucción. Aquí una representación gráfica de lo explicado anteriormente. Como podemos observar, aquí se encuentra la representación de las fases de una instrucción en función del reloj del sistema. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2.3.1 llamado ciclo Fetch, Decode, Execute. Este mismo es el encargado de ejecutar un programa en una computadora u otro sistema computacional. En este ciclo se ejecutan todas las tareas que una computadora puede realizar. Este ciclo tiene algunas variantes y conforme ha avanzado el tiempo y la tecnología ha sufrido algunos cambios. Sin embargo, como vimos anteriormente, aquí se puede observar una representación gráfica del ciclo Fetch, Decode y Execute, y como vemos, primeramente se obtienen instrucciones del almacenamiento del programa, posteriormente se determinan las acciones requeridas, después se localiza y obtiene los resultados esperados. Por consiguiente, computa los valores resultados o estatus para después depositar los resultados en el almacén para un uso posterior y finalmente determinar la instrucción sucesora. Bueno, ahora sigue el punto 2.3.2, denominado segmentación de instrucciones. Primeramente hay que saber qué es la segmentación de instrucciones.
Esta misma es una técnica que permite implementar el paralelismo a nivel de instrucción en un único procesador. A su vez, la segmentación intenta tener ocupadas con instrucciones todas las partes del procesador, dividiendo las instrucciones en una serie de pasos secuenciales que efectuarían distintas unidades de la CPU, tratando en paralelismo diferentes partes de las instrucciones, y con ello se permite una mayor tasa de transferencia efectiva por parte de la CPU que la que sería posible a una determinada frecuencia de reloj, pero puede aumentar la latencia debido al trabajo adicional que supone el propio proceso de la segmentación. Por ello se puede decir que la segmentación de instrucciones permite una mayor tasa de transferencia efectiva por parte de la CPU, además de que el objetivo de la segmentación es ejecutar simultáneamente diferentes etapas de distintas instrucciones. Sin embargo, es necesario añadir registros para almacenar los resultados intermedios entre las diferentes etapas. Se podría decir que la segmentación es como una cadena de montaje, ya que si hay n etapas, se puede trabajar sobre n productos al mismo tiempo, y si la cadena está bien equilibrada, saldrá un producto acabado en el tiempo que se tarda en llevar a cabo una de las etapas. Una vez visto lo anterior, pasamos al punto 2.3.3 denominado conjunto de instrucciones, y en este mismo estaremos viendo sus características y funciones que debe de tener. Primeramente, que el conjunto de instrucciones debe ser completo en el sentido de que se pueda construir un programa para evaluar una función computable, usando recursos de memoria y tiempo razonablemente. Esto quiere decir que el número de instrucciones no debe de ser demasiado elevado, ya que debe de ser eficiente, por lo que las funciones más necesarias deben poder realizarse usando pocas instrucciones. Después, de igual manera, el conjunto de instrucciones debe ser regular. Esto quiere decir que debe de ser simétrico. Por ejemplo, si existe una instrucción de desplazamiento a la izquierda, debe de haber otra de desplazamiento a la derecha. Además, también debe de ser ortogonal, ya que deben de poder combinarse todas las operaciones con todos los tipos de datos y modos de direccionamiento. Por último, también se le debe de exigir a un computador que su juego de instrucciones sea compatible con modelos anteriores. Continuando con lo anterior, vamos a ver los tipos de instrucciones, sino antes de saber un poco más de las limitantes que estas podrían tener, ya que retomando la diapositiva anterior, debemos de saber que una máquina puede funcionar con un juego de instrucciones muy limitado, y con ello se simplificaría el circuito de la máquina, ya que un circuito demasiado simplificado origina programas demasiado complejos e ineficientes. Además de que es necesario encontrar un compromiso entre la simplicidad del hardware y del software. Entonces, un mínimo para llegar a este compromiso se consigue con los siguientes tipos de instrucciones. En primera instancia se encuentran las instrucciones de transferencia de datos, después las instrucciones aritméticas, lógicas, de control del flujo del programa y las instrucciones de entrada y salida. Una vez que comprendimos lo anterior, podemos seguir con el siguiente punto, el cual es el 2.3.4 llamado modos de direccionamiento. Un modo de direccionamiento es la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros y o constantes que, como sabemos, está contenida dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. Hay que saber que no hay una forma generalmente aceptada de nombrar los modos de direccionamiento. Esto se presenta a que diferentes autores y fabricantes de equipos pueden dar nombres diferentes. Bueno, dándole continuidad al subtema de modos de direccionamiento, nos encontramos con el direccionamiento implícito, que se encuentra en el lado izquierdo. Este nos dice que depende solamente de la instrucción, es decir, que la instrucción no lleva parámetros, particularmente en instrucciones que no acceden a memoria, o bien que tienen una forma específica de accesarla. Después del lado derecho se encuentra el modo de registro. Este usa totalmente registros como operandos. Hay que destacar que es el más rápido, pues minimiza los recursos necesarios. Después se encuentra el modo inmediato. Este mismo tiene dos operandos, el cual es un registro y una constante que se usa por su valor. Hay que destacar que el valor constante no se tiene que buscar en memoria, pues ya se obtuvo al hacer el fetch de la instrucción. Después se encuentra el modo directo. En este mismo, uno de los operandos involucra una localidad específica de memoria. Con esto, el valor constante se tiene que buscar en memoria, en la localidad especificada. Por último se encuentra el modo de direccionamiento indirecto, y en este se usan los registros índice fuente y registros índice destino como apuntadores. El operando indica una localidad de memoria, cuya dirección, la cual es la parte de desplazamiento, y está en el registro índice fuente o índice destino. Hay que destacar que este modo es más lento que los anteriores, pues tiene que calcular la localidad.
Bueno, ahora vamos a ver el último punto de esta unidad, el cual es el 2.4 que corresponde a casos de estudio de CPU reales. En primera instancia tenemos el Intel 8086, en el que sus modos de direccionamiento son muy irregulares, y como sabemos sus registros se usaban para contener datos con los que se estaban trabajando, entre otras cosas. Sus registros de propósito general eran los siguientes. Primeramente el registro AX, el cual es el registro acumulador, utilizados en operaciones de entrada y salida, además de multiplicación y división. Después el registro BX, el cual es el registro base. Este es el único registro de propósito general. Después está el registro CX, el cual es conocido como registro contador. Este sirve para controlar el número de veces que un registro se repite. Y por último el registro de X, el cual es el registro de datos. Después están los registros índice, como el registro SI y DI, el cual corresponde al registro de índice fuente de 16 bits y registro de índice destino respectivamente, que son requeridos por algunas operaciones con cadenas de caracteres. Por último se encuentran los registros de apuntadores, los cuales son el registro SP, que es el apuntador de pila de 16 bits y que este proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. Y por otro lado el registro BP, el cual es el apuntador base de 16 bits que facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. Por otro lado se encuentra el Motorola 68000, en el cual su direccionamiento lleva implícito el tipo de registro en el que trabaja, ya sea direcciones o datos. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Además contiene un apuntador de programa de 32 bits con un registro de estados de 16 bits, entre otras características. Este mismo acepta los siguientes modos de direccionamiento, como el implícito, inmediato, absoluto, directo a registro, indirecto, así como relativo a PC con desplazamiento y con índice. Por último, el i3 de Intel de 2010, el cual contaba con procesador de 2 núcleos, 4 hilos de procesamiento en paralelo, tarjeta gráfica integrada, controlador de memoria, controlador PCI Express 2.0 integrado, y entre sus modos de direccionamiento y formatos se encontraban los siguientes. Primeramente su direccionamiento implícito, el cual no es necesario poner ninguna dirección de forma explícita, ya que su propio código conoce la dirección de los operandos. Después está el direccionamiento inmediato, en el cual el operando es especificado en la instrucción misma. Posteriormente se encuentra el direccionamiento directo, en el que su instrucción contiene la dirección en memoria donde se encuentra el operando. Siguiendo con la lista se encuentra el direccionamiento indirecto, en la que contiene una dirección de memoria, donde se encuentra la dirección efectiva del operando. Después se encuentra el direccionamiento absoluto. Este contiene una dirección de memoria en la que se encuentra la instrucción. En el direccionamiento relativo, el registro referenciado implícitamente es el contador del programa. Posteriormente está el direccionamiento con registro base. En esta dirección el registro referenciado contiene una dirección de memoria y el campo de dirección contiene un desplazamiento desde dicha dirección. En el direccionamiento indexado, el campo de direcciones referencia una dirección de memoria principal y el registro referenciado contiene un desplazamiento positivo desde esa dirección. El direccionamiento autoincrementa, la dirección del operando se encuentra en un registro y este es incrementado después de acceder al operando. Por último se encuentra el direccionamiento autodecrementa. En este modo, para obtener la dirección del operando hay que decrementar un registro en el tamaño del operando. Finalmente se puede concluir que la estructura y funcionamiento de una CPU es un proceso que conlleva muchas variaciones para que funcione correctamente, ya que es toda una obra de ingeniería para lograr que este mismo desempeñe todas las actividades cotidianas que hace un usuario por medio de su equipo de cómputo o algún otro dispositivo programable. Aquí se encuentran las referencias que usé para realizar esta presentación. Sin más por el momento me despido, mi nombre es Brandon Alexis Prado Castro y hasta la próxima.